La fascinante historia de Jacob, el hombre que luchó con Dios, se desarrolla desde su nacimiento hasta la reconciliación con su hermano Esaú. A través de engaños, desafíos y encuentros divinos, Jacob experimenta una transformación espiritual que destaca la importancia de la fe, la rendición y el perdón en su búsqueda de la voluntad divina. Antes de continuar, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal para apoyar nuestro contenido. Empecemos. En los albores del Génesis, somos testigos del nacimiento de Esaú y Jacob, gemelos cuyos destinos se insinuaron desde el vientre de Rebeca su madre. Esaú, el primogénito, nació con una piel rojiza y cubierto de vello, mientras que Jacob, el segundo en nacer, llegó aferrándose al talón de su hermano en un gesto simbólico que presagiaba su complicada conexión. A medida que crecían, sus personalidades se volvían cada vez más distintas. Esaú era un hábil cazador, mientras que Jacob era un hombre que encontraba tranquilidad en su hogar. En el relato bíblico de Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 34, se narra el momento crucial en el que Esaú, el primogénito, regresa hambriento de la caza y encuentra a su hermano Jacob preparando un guiso de lentejas. Consumido por el cansancio y el hambre, Esaú menosprecia el valor de ser el hijo primogénito y, de manera impulsiva, acepta intercambiarla por el simple plato de comida que Jacob le ofrece. Este acto revela la astucia de Jacob al aprovechar la vulnerabilidad de su hermano y establece un patrón temprano de su habilidad para negociar y manipular situaciones a su favor. La relación entre Jacob y Esaú se vuelve más tensa debido a la preferencia de Isaac, su padre, hacia Esaú. En Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 40, Isaac, ciego y creyendo que su fin está cerca, decide bendecir a Esaú, el primogénito. Sin embargo, Rebeca, enterada de este plan, guía a Jacob para que se haga pasar por Esaú y reciba la bendición destinada a su hermano mayor. Rebeca ordena a Jacob disfrazarse como Esaú, utilizando la piel de las cabras para simular la vellosidad de su hermano. Jacob se presenta ante Isaac, quien, cegado por la vejez, no distingue la verdad. Isaac concede la bendición a Jacob, creyendo que bendice a Esaú. Las consecuencias de este acto de suplantación fueron inmediatas y profundas. La furia de Esaú hacia Jacob al enterarse de tal traición, lo llevó a buscar venganza, forzando a Jacob a huir para preservar su vida. A pesar de las tácticas engañosas empleadas, Jacob se convirtió en el receptor de la bendición que garantizaría el legado inquebrantable prometido por Dios. Este evento no solo cambió la trayectoria de la vida de Jacob, sino que también estableció las bases para la formación de la nación de Israel y su papel en la historia del mundo, como veremos más adelante. Jacob, en su huida hacia la casa de su tío Labán, antes de llegar a su destino vive una experiencia trascendental. La noche antes de llegar a su destino, decide acampar y utiliza piedras como almohada y al quedarse dormido tiene el siguiente sueño. Una escalera, símbolo de conexión celestial, se despliega hacia el cielo, poblada por ángeles que ascienden y descienden. En ese místico sueño, Jehová se revela, prometiendo a Jacob la tierra donde reposa. Al despertar, Jacob, conmovido, consagra un voto y unge una piedra con aceite. Jacob finalmente llega a casa de su tío Labán, donde es acogido con júbilo. Después de un mes de trabajo, Labán le pregunta qué compensación quiere en reconocimiento por su arduo trabajo. Jacob, quien se había enamorado profundamente de una de las hijas de Labán, propone trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. Después de 7 años de arduo trabajo para poder casarse a Raquel, Labán lo engaña dándole en matrimonio a su hija mayor Lea, la noche del matrimonio. Para solucionar la situación, Jacob acepta un pacto, otros 7 años de servicio para casarse con Raquel. 7 días después el matrimonio se realizó. Y fue así con artimañas que Jacob se vio obligado a pasar 20 años en las tierras de Labán. Jacob, tras 20 años bajo la influencia de Labán, decide huir con su familia. Labán inicia una persecución tras Jacob, pero Dios lo libera de esta amenaza, quedando como una única amenaza su hermano Esaú, quien se encontraba delante en el camino de Jacob. En su viaje, Jacob se encuentra con ángeles protectores, bautizando el lugar donde se encontraba como Mahanaim, 2 campamentos. A pesar de esta señal celestial reconfortante, su temor persiste. Y decide dividir a su gente y el ganado ante un posible ataque de Esaú. La noche antes del encuentro, Jacob ora, recordando las promesas divinas a Abraham e Isaac. Aunque ha cruzado el Jordán y está entre 2 campamentos celestiales, su temor perdura. La visión de los ángeles protectores no ahuyenta sus miedos.
Jacob deja que su familia cruce un arroyo y luego se queda solo esperando lo peor. Si estás disfrutando de este video, suscríbete al canal, dale me gusta y activa las notificaciones. Continuemos. Cuando Jacob se alejó de su familia y quedó solo, esa noche tuvo lugar una intensa lucha con Dios, según se relata en Génesis, capítulo 32, versículo 24. La intensidad del enfrentamiento era evidente, con ambos luchadores en una lucha sin descanso. A pesar de la aparente superioridad de Dios, Jacob persistía, empleando todas sus fuerzas y habilidades. La confrontación culminó cuando el amanecer estaba cerca, y Dios solicitó ser liberado. No obstante, Jacob se negó y exigió una bendición antes de dejarlo ir. La cuestión acerca de la identidad de aquel contra quien Jacob luchó ha generado debate entre estudiosos. Algunos sostienen que podría haber sido el mismo Dios en una aparición previa a su encarnación en el mundo. Estas afirmaciones se respaldan en pasajes bíblicos como Oseas, capítulo 12, versículos del 2 al 5, donde se menciona la lucha de Jacob con un ser divino. Este pasaje bíblico se presenta como paradójico, ya que, aunque Jacob aparentemente vence a Dios, en realidad, es cuando reconoce y se arrepiente de sus pecados que experimenta la verdadera victoria. Jacob solo triunfa cuando se deja vencer por Dios, rindiéndose al amor divino y experimentando la libertad y plenitud que provienen de la entrega total a Dios. Esta lucha enseñó a Jacob lecciones fundamentales sobre resistencia, perseverancia y rendición a la voluntad divina. A través de esta experiencia, se reveló la conexión entre la fe tenaz de Jacob y la respuesta de Dios, destacando la naturaleza transformadora de los encuentros divinos. La lucha con Dios también dejó a Jacob con valiosas lecciones que resuenan a lo largo de la historia. En primer lugar, se destaca la importancia del perdón. Jacob, consciente de sus errores y pecados, buscó reconciliarse con su hermano Esaú. Esta búsqueda de perdón ilustra la necesidad humana de la misericordia divina y cómo, a través de la fe, podemos encontrar la gracia y el perdón de Dios. La perseverancia es otro tema central de la historia de Jacob. Su tenacidad espiritual se evidenció desde su juventud hasta su lucha con Dios. A pesar de los desafíos y las pruebas, Jacob persistió en su búsqueda de Dios y su propósito. Esta lección nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las adversidades. La transformación de Jacob y su cambio de nombre a Israel son elementos cruciales que destacan la confianza en Dios. Ya no confiaba únicamente en sus propias artimañas, sino que reconocía su dependencia de la guía divina. Este cambio de identidad refleja la evolución espiritual que todos pueden experimentar al confiar en Dios y abrazar su plan para nuestras vidas. Después de años de separación y temor, el esperado encuentro entre Jacob y Esaú finalmente llegó. En la tierra de Seir, los hermanos se encontraron y la tensión que había persistido durante tanto tiempo se podía notar. El relato del reencuentro refleja la transformación en Jacob. No era el mismo hombre que una vez había engañado a su hermano y se había enfrentado a las consecuencias de sus acciones. Ahora, con humildad y madurez espiritual, Jacob se acercó a Esaú con un corazón dispuesto a la reconciliación. En la reconciliación entre los hermanos, los abrazos sustituyeron a la venganza y el perdón floreció donde antes había resentimiento. Este acto de reconciliación subraya la capacidad redentora del perdón y cómo, a través de la gracia divina, las relaciones rotas pueden sanarse. Jacob, en un gesto de paz y buena voluntad, ofreció regalos a Esaú. Este acto simbolizaba no solo una búsqueda de reconciliación sino también un reconocimiento de la bendición que había recibido. La respuesta de Esaú fue asombrosa, en lugar de amargura, aceptó el gesto de Jacob con generosidad y amor fraternal. Tras la conmovedora reconciliación, Esaú extendió una propuesta sorprendente a Jacob, ofreció acompañarlo en su camino. Sin embargo, la cautela de Jacob se manifestó, consciente de las diferencias en sus rebaños y la necesidad de preservar la paz en su viaje. Aunque agradecido por la generosa oferta de Esaú, Jacob declinó, optando por seguir su propio camino. La separación física entre Jacob y Esaú simbolizó una separación en sus trayectorias espirituales y personales. Aunque los lazos familiares permanecieron, cada uno abrazó su propio destino y llamado divino. Este capítulo marcó el final de una intensa y compleja historia, permitiendo que los hermanos continuaran sus vidas en armonía, reconociendo la diversidad de los planes divinos para cada uno. La historia de Jacob luchando con Dios enseña que su verdadera victoria llegó cuando se rindió y admitió sus errores.
Destaca la importancia de confiar en la voluntad divina y muestra cómo la fe y la rendición conducen a transformaciones significativas.